A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Conducción y community manager, Alejandra Formoso Urruzola. Y desde Madrid, nuestra corresponsal, Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Y por eso estamos participando en el mundo en misiones de paz. Y quiero decirles que ustedes se adiestraron y se entrenaron en cada una de las fuerzas a las que pertenecen. Se capacitaron en el CAECO Paz y necesitamos ahora que adquieran esa experiencia que les va a dar estar en Chipre y que sin lugar a dudas va a ser un tránsito y un proceso formativo que los va a marcar de por vida en su historia profesional. Entonces, pero ¿por qué soy optimista? Me gustó ese término que usaste. Yo no soy optimista, yo creo que es una cuestión de descarte simplemente, no hay otra opción. No tenemos otro recurso en el sistema internacional que reemplace las misiones de paz. Y si bien en este momento estamos todos pujando y ahí tenemos actores que cada uno por su lado puja para imponer algo, el fracaso está garantizado porque no hay manera de salir de este problema y vamos a tener que volver a apelar a las misiones de paz para que resuelvan estos problemas. Lo que pasa es que en el interín va a haber muchos incendios y algunos incendios irreversibles, ¿no? Soldados valientes luchando en la paz, cascos azules y coraje tenaz en tierras lejanas, un mundo en oración, unidos por la paz en cada rincón. Jueves 1 de mayo, estamos en feriado, programa 1592. Y queríamos participarlos de un programa que es especial. Estamos transitando las vísperas de un notable esfuerzo ecuménico por actualizar los criterios de desempeño de la Organización de las Naciones Unidas. Es evidente. Arrecian las críticas desde todos los confines, incluyendo su desfinanciación o la férrea sujeción a este superórgano que es el Consejo de Seguridad. Así como lo sostiene Mariano Bartolomé, a quien muchas veces parafraseamos, él afirma que las guerras no son las mismas que antes. Guerras eran las de antes, porque el conflicto ha cambiado. Juan Belicow, al igual que Summer Walker y el equipo de Annika Hansen del Centro para Operaciones de Paz Internacional de Berlín, coinciden en la transversalidad en que debe ser encarado el crimen organizado transnacional y las misiones de paz, dado que éstas se ven afectadas por un accionar que se entremezclan. No se puede no enfrentar lo que es el crimen organizado transnacional con el desorden que normalmente existe en estos lugares de conflicto del mundo. Para el caso Summer Walker, de la Global Initiative Against International Organized Crime, que sería la iniciativa global contra el crimen organizado internacional, publica Mirando hacia el futuro, delincuencia organizada transnacional y las operaciones de paz de las Naciones Unidas, que lo hemos difundido inclusive en una versión traducida para facilitar a través de nuestros medios en WhatsApp. En ese trabajo profundo, riguroso y fundamentado, Summer advierte que la agenda de paz se encuentra amenazada y que simultáneamente se produce en un contexto en que las actuales misiones de paz y las políticas se ven expulsadas. Las misiones políticas se ven expulsadas, como lo fueron en Mali y Somalia. Las que a su vez sufren recortes presupuestarios drásticos, y todo ello dadas las
reticencia, sobre todo de los países centrales, que consideran a la ONU más un obstáculo que el producto de su propia creación hace casi 80 años. Parafraseaban ellos mismos y dictaban ellos mismos este texto para librar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida, en aquel 1945, había infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Advierte que en el mes de mayo, Walker, comienza una serie de reuniones y debates para delinear el futuro de las Naciones Unidas en Alemania, para luego continuar en el propio seno de su sede en Nueva York. Y van más allá. Dice que se debe considerar por igual este crimen organizado transnacional. De ahí su coincidencia. Por ello hemos difundido estos documentos a los cuales me refería anteriormente, que dispone Cascos Azules Argentinos por el mundo en misión de paz, dada que es de suma importancia para el futuro inmediato de la paz mundial. Estos documentos tienen diferentes perspectivas y tienen diferentes orígenes y fuentes de consulta a las que ellos acuden, pero nos afecta día a día ese crimen organizado transnacional. Esta revisión exhaustiva que ellos pretenden para la paz debe encarar a Naciones Unidas, sobre todo por ser la caja de resonancia de estos aspectos, tras este deterioro que ha sufrido significativo en los últimos años. Cascos Azules tuvo la fortuna de asistir en el 2004, quizá premonitoriamente, quizá intuitivamente, a un curso en el un centro de relevancia internacional, la National Defense University en Washington, la Universidad de la Defensa de Estados Unidos, que abordó cómo responder a las redes de amenazas de crimen organizado. En el mes de mayo, que comienza hoy, enfatizamos, y en Alemania se llevarán a cabo estas reuniones preliminares. Es inminente un cambio que encare el desborde de violencia inusitada que carcome a las sociedades en todo el mundo. Este cambio es harto elocuente, es evidente, y como lo reproducimos en la emisión 1584 de Cascos Azules, y que está disponible en el link que les pasamos, fue la emisión 1584, como decíamos. Ahí Rafael Grossi reproducimos las palabras del propio director de la Organización Internacional de Energía Atómica, que ya lanza su precandidatura para exactamente, esto fue exactamente hace un mes atrás, para ser el sucesor natural de Antonio Guterres, del cual también hablaremos porque él proviene del UNHCR, de los refugiados, y no nos va bien tampoco con los refugiados en el mundo. Ya estamos con más de casi 300 millones, cuando ya nos parecía un agravio el hablar de 60 millones en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. Ahora nos hacemos las preguntas: ¿hay una agenda argentina? ¿Estaremos en Alemania? ¿Concurriremos a este tipo de iniciativas? Es cierto que hemos renunciado a integrar el Consejo de Seguridad, este órgano que realmente es sustancial, y Argentina se merece tener cierto protagonismo por el protagonismo que históricamente ha tenido a lo largo de su historia. Volviendo al artículo de Summer Walker, se impone esta reflexión exhaustiva que aborde los prejuicios también burocráticos de una organización que se la percibe sobredimensionada, pero que además se inicia debe iniciarse con el Consejo de Seguridad. Esto es lo que remarca Summer. Con la lupa puesta en Somalia y Sudán, también con la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, que no ha dado buenos resultados. El propio aeropuerto se ve dominado por las bandas locales, por estas maras haitianas. Las reducciones en Mali, en la que la seguridad ha sido tercerizada, se ha dado a elementos privados, siguen escalando y combaten entre fuerzas subestatales que se enfrentan a las gubernamentales, como es el caso de Kivu Norte y Kivu Sur, de las cuales
Alguna actualización teníamos en tiempos en que José Luis Medina estaba en esa misión, en su función civil, a cargo de los reembolsos, y que, bueno, de algún modo el achicamiento de la misión genera este tipo de alejamientos de personas destacadas. Seguiremos informando sobre esto, pero queríamos volver a lo que es el programa de hoy. Por lo pronto, Juan Belikov nos confirma este cambio de la naturaleza de las misiones de paz, porque ha también cambiado la naturaleza de los conflictos, ya ni siquiera guerra se llama, que es el esquema actual de grandes poderes comprometidos con el desarrollo de conflictos, y donde la ONU no podrá, por ejemplo, comprometerse en la paz de Gaza. Pasaría a ser un tema casi privado. Nos dice también Belikov que tanto Argentina como Brasil deben involucrarse en la paz de Ucrania, y que este involucramiento internacional redundaría en beneficio de lo que es nuestra política exterior respecto a Malvinas. No deberíamos sorprendernos que este crimen organizado transnacional requiera una revisión exhaustiva, como lo dijimos, y junto con el deterioro del prestigio de la ONU, debamos encararlo como un todo. He pedido que nos hagan llegar los criterios a personas caracterizadas que están en que deben estar con esta preocupación, y así como estas otras iniciativas, por ejemplo el caso de Annika Hansen, de este Centro de Operaciones de Paz Internacional de Berlín, que coinciden en la transversalidad en que debe ser encarado el crimen organizado transnacional y las misiones de paz, dado que éstas se ven afectadas por su accionar. Estos originales, estos documentos, los hemos ido distribuyendo y esperamos que sean del agrado de todos. En el programa de hoy lo vamos a escuchar a Juan Belikov, que nos renueva un poco la esperanza, y que nos actualiza y que nos enorgullece de saberlo, que está en las grandes ligas del mundo para lograr la paz en muchos estados que lo reclaman por su expertise, por su capacidad. Es un argentino, hemos perdido al Papa Francisco, pero seguimos teniendo, así como Grossi, como Belikov y como tantos otros, personalidades mundiales que hacen a esta esencia de la paz, que es imprescindible para el mundo que queremos, para nuestros descendientes, para nuestros hijos. Seguimos en Cascos Azules y les pedimos por favor nos ayuden con el like en YouTube, y que nos sigan en las redes y los comentarios, que son imprescindibles, dado que de algún modo estamos siendo manejados por la inteligencia artificial y que requiere esto. Nuestro recuerdo a Carlos Pisolito, que se nos fue. Juan Belikov, ¿cómo presentarlo? Un clásico, lo habitual. Qué placer, infinitamente agradecido por estos dos artículos que, si querés, los comentamos, pero fundamentalmente me gustaría tu visión así espontánea de esto que vos siempre has catalogado como importante, la vinculación del crimen organizado transnacional con las misiones de paz. Y gracias nuevamente por estar con Cascos Azules. No, al contrario, para mí es un placer y un honor, además, es poder estar de vez en cuando volviendo a la patria chica, aunque sea remotamente. Sí, fue muy violento. ¿Te acordás el café con Marcelo Sainz-Ginze ahí en... Sí, hoy Marcelo te Alvear, antes de vos presidir el CARI, con tu ponencia, y después me tocó hace 2 semanas a mí los 5 minutos de fama de presentar el libro de vuelta, y así que bueno, un placer, un placer. Bueno, agenda libre, vos nos conocés desde la primera hora, Juan, adelante. no sé qué temas te interesaría filetear un poco. Mira, realmente denso el artículo que vamos a tratar de difundir a nuestra gente, y que puedan tener acceso, valiosísimo, esto de las 5 tendencias para misiones de paz. Se escribe poco de eso, hay poca información. Y esta otra, Summer Walker,
que tuvo que competir severamente con la cantante de Georgia, de Atlanta, que es un nombre, su homóloga, eh, pero aparentemente es como que algo se está cocinando en New York, aparentemente respecto a una reforma de Naciones Unidas. ¿A vos esto te suena? ¿Te resulta eh, eh, fácil interpretarlo? No, no resulta fácil interpretarlo porque en realidad de reformas de Naciones Unidas se viene hablando desde los 50 prácticamente. Así que, y lo que sabemos es que lograr una situación de emergencia con una, digamos, una coalición hegemónica mundial que le imponga a los demás un criterio unificado, o no existe. Hoy tenés un sistema entre bi y pentapolar, pero además donde tenemos como tres categorías de potencias, tenés, digamos, hiperpotencia, básicamente yo te diría una, con una segunda amenazándola. Después tenés una potencia, una hiperpotencia en declive, que no se sabe cuál va a ser su futuro, pero posiblemente este nuevo escenario entre tres haga que una de las dos grandes se alíe con la tercera, con Rusia, para derrotar a la otra, con lo cual le va a dar espacio, sea China o Estados Unidos, pero cualquiera de los dos es posiblemente que le vuelva a dar espacio a Rusia. Y después tenés potencias regionales, algunas disruptivas, otras no tanto. Ahí tenés Israel un caso, tenés Turquía, otro caso más. Tenés Sudáfrica, que está haciendo su propio juego, tenés el nivel regional Brasil, que es una isla, eh, en un ambiente heterogéneo aparece una isla que pretende una homogeneidad que culturalmente no tiene. Digamos, ninguno de los demás países latinoamericanos de ascendencia cultural hispana reconoce a Brasil como una potencia hegemónica, aunque económicamente lo es. En fin, tenés India, en fin, hay una serie de situaciones bastante complicadas que hace que el mundo se está convirtiendo en una especie de juego de palitos chinos, ¿no? Donde moves una movida mal y se te derrumba todo y perdés todo el juego, ¿no? Y encima una guerra comercial, una guerra económica, que es en realidad casi te diría una guerra monetaria, si se quiere, que no sabemos muy bien cuál es el final porque no se ve la estrategia que hay detrás. Y no hay nada peor que luchar contra algo cuya estrategia no entendés. Eh, o luchar a favor, digamos. Luchar sin estrategia es absurdo, pero luchar contra una estrategia que no se entiende es peor todavía. Entonces, estamos en una situación de tanta ambigüedad que no sabemos cómo va. Eh, lo que, lo que parece paradójico en este momento es que Estados Unidos, que tenía mecanismos propios de diálogo bilateral, llamarlo la USAID, ¿no? O USAID, la Agencia Internacional del Desarrollo, que lo utilizaba como una herramienta de política exterior en baja política, ganando corazones y mentes, está en este momento debilitada, con herramientas propagandísticas como La Voz de América, que está desaparecida, o sea, básicamente fue eliminada, y con un gobierno que se está comportando como un matón en el barrio, ignorando las reglas. Estados Unidos se está privando de ser, por decir así, el gendarme del mundo, con lo cual nos quedamos sin gendarme. No hay quien ponga orden. Y el que lo ponía está jugando fuera de ese orden, o de cualquier orden. O sea, está jugando claramente sus propios intereses, no hay ningún principio rector, y eso hace que el mundo sea absolutamente impredecible. ¿Dónde deja esto a Naciones Unidas? Y en una posición muy incómoda. En una posición incómoda porque no hay una decisión de los grandes países de empoderarla lo suficientemente como para resolver los problemas porque cada uno quiere ir por fuera de las reglas. Ahora, está claro que el desmadre que se está generando alguien lo va a tener que resolver. Y si Estados Unidos, que tenía una herramienta poderosa de baja política, se está quedando sin esa herramienta, van a tener que apelar inevitablemente a lo único que queda en el escenario, que no es más que Naciones Unidas, para resolver los conflictos que esto va a estar generando, ¿no? Así que yo te diría, es un escenario muy raro,
con un final conocido, lo que no sabemos es cuándo. Sabemos el qué, pero no sabemos el cuándo. Naciones Unidas inevitablemente va a resurgir. Yo no creo que se logren consensos de reforma. Eh, en definitiva, vamos a salir corriendo a apelar a Naciones Unidas para que, digamos, ayude a resolver esta cuestión, porque es el único que tiene herramientas para hacerlo. Pero bueno, la pregunta es cuántos jarrones vamos a romper en ese camino, ¿no? Voy a una pregunta y ahí te hice llegar y lo vamos a difundir, este gráfico, en el que más o menos habla de la evolución de misiones de paz desplegadas por Naciones Unidas. Sí, Y luego viene la crisis que yo la calculo para ahí para el 2002, con la negación que le había dado Naciones Unidas para ingresar en territorio iraquí, ¿te acordás? Después de Kuwait, etcétera, sí, etcétera. La autoridad, pero no el acuerdo, esa coalición en la que también estaba Polonia, llamaba la atención. Y creo que es como que se retira, y lo que retira Estados Unidos fundamentalmente es ese 30% de capital que aportaba Naciones Unidas, y comienzan a sucederse ya no misiones de paz robustas, por llamarlas de un modo, y comienzan eh, los buffets políticos. Se instala una oficina en Somalia o en República Democrática del Congo, en estos lugares que ardían de problemas. Em, ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves esa evolución? ¿Vos creés que va a haber un resurgimiento de Naciones Unidas que se va a hacer cargo de esto? ¿Cómo lo ves? sí. A ver, yo creo que la van a llamar a Naciones Unidas como llaman a los bomberos para apagar el fuego. Lo que va a pasar es que van a llamar unos bomberos a los que no se les ha renovado el equipo durante los últimos 30 años y que además no tienen recursos, tienen las mangueras vencidas y secas, quebrando, perdiendo agua por todos lados, no tiene suficiente personal, tiene camiones viejos, la escalera mecánica no funciona y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer, probablemente se recurra a parches, como por ejemplo el de Somalia que mencionaste recién, donde Naciones Unidas, que tiene un presupuesto para Somalia que supera en varias veces, no me atrevo a decir en cuándo para no mentir, pero probablemente supere en más del 500% el presupuesto del propio gobierno somalí para operar. Tiene que apelar a un instrumento regional, la Unión Africana, que pone gente porque Naciones Unidas no consigue los recursos financieros para colocar gente de otros países, con lo cual es una solución muy pobre porque es gente que no tiene la preparación adecuada ni el equipo adecuado. Entonces, van a ser una especie de parches. A ver, es como cuando pretendemos resolver la crisis socioeconómica con comedores. No sé si me entendés. O sea, es un che provisorio, pero no resuelve el tema de fondo. No, tal cual, Entonces, tal cual. ahí estamos en problemas. Estamos en problemas serios, yo te diría. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Que China salga a financiar esto? Yo te diría dos cuestiones. China no tiene ningún interés en meterse en este tema, no le sirve, no atiende sus intereses, y además tampoco los países predominantes del sistema de Naciones Unidas van a querer que China gane espacio ahí. A ver, para muestra basta un botón. En su momento, el BID, en los años, principios del siglo, a los años 2000, la primera década, estaba en una situación financiera bastante difícil, lo cual era una paradoja porque al mismo tiempo los países estaban atravesando la bonanza de los commodities, con lo cual no necesitaba tantos recursos porque los países no pedían tanto, pero por otra parte, los pocos que pedían no había recursos. ¿Por qué? Porque las partes que intervenían en el BID no aportaban. Es lo que está pasando ahora con Naciones Unidas. China ofreció entrar, obviamente como una herramienta de influencia política, porque al tener voto dentro del BID, vos sabés lo que eso supone, ¿no? Conclusión, se tuvo que apelar a un artilugio bastante exótico, y es que la capitalización, o sea, ¿cuál era el criterio? Hay que admitir acá que Iglesias, el secretario general, el presidente del BID uruguayo, fue un gran maestro de la diplomacia regional, yo te diría uno de los más brillantes que hubo en el siglo XX, lejos. Tuvo la astucia
de convertir al BID en el único banco regional donde el 51% de las acciones pertenecía a los países de la región y no los que prestan, sino los que reciben. Es decir, Latinoamérica conservaba el 51% de las acciones, dejando a los donantes en una minoría. Con lo cual, la voluntad siempre en última instancia quedaba del lado, el 51%, el voto final, el voto de oro, siempre lo tenía la región. A diferencia de lo que pasó con el Banco Africano o el Banco Asiático, donde la mayoría de los donantes, la mayoría de las acciones son de los donantes y los donantes imponen las reglas. Acá hay un límite. Ahora, si ingresaba China poniendo más capital y la región, nuestros países, no estaban dispuestos a poner más dinero, no podía entrar porque no había lugar. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo una especie de artilugio medio exótico y se dijo que la capitalización del BID se va a realizar a través de un procedimiento que es el siguiente. Los países no tienen que desembolsar más dinero para incrementar su participación en el pozo común, sino que comprometen sus reservas en el eventual caso de que el BID tuviera que recurrir a ellos, con lo cual incrementó el monto del dinero que ponía los países sin que los países de la región los tengan que poner. Y eso permitió abrir un pequeño espacio para que China pueda poner dinero fresco en la región y entre como uno más. Ahora, esto por supuesto no le gustaba ni a los europeos ni a Estados Unidos, porque disminuía su participación. Estados Unidos, para mantener su participación fuerte, incrementó también su aporte. Algunos países donantes como europeos, Japón y Corea también incrementaron sus aportes, pero entró China. Y los países de la región supuestamente habían aportado más cuando en realidad no desembolsaron un centavo, porque en realidad decían que si llegara a ser necesario ese dinero lo tenían en sus reservas. Pero dicho esto, la pregunta es si Naciones Unidas puede apelar a este tipo de artilugio. Y yo creo que no, porque nadie va a querer darle más espacio a China del que China tiene. O sea, volviendo a tu pregunta inicial, ¿hay espacio para la reforma de Naciones Unidas? Lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Lo que sí llama la atención es que hay mucha voluntad para atacar a Naciones Unidas. A ver, permanentemente veo en los chats en los que participo y comentarios de que Naciones Unidas le falla a Israel. A ver, Israel existe por Naciones Unidas. No sé si queda claro esto. ¿Dónde es que falló? Y Naciones Unidas no está haciendo nada real para impedir lo que está ocurriendo en Israel, ni a favor ni en contra, con lo cual no está cumpliendo su función. Pero es que tampoco los grandes accionistas de Naciones Unidas quieren que haga nada. Es así de simple. Entonces el pataleo en realidad es un pataleo echándole la culpa a alguien cuando en realidad la culpa es de uno mismo. A ver, si Estados Unidos llevara al Consejo de Seguridad y lograra que Rusia o China aporte para que golpeen la mesa y pare la masacre que está ocurriendo en la franja de Gaza, o pare al Hamas o Hezbollah, esto podría ocurrir. Pero la verdad es que como nadie quiere que le auditen lo que está haciendo ni cómo se está haciendo, van por fuera del sistema, porque lo podés hacer sin atenerte a reglas y además podés impulsar tus propios intereses. No tenés que hablar en nombre de la comunidad internacional ni compartir los beneficios de eso con la comunidad internacional. Ahora, imagínate que vos vas a Naciones Unidas y le decís, como dijo Trump, Gaza pasa a ser propiedad de Estados Unidos. Naciones Unidas jamás lo hubiera aceptado. Obviamente, ese tipo de planteos, construir la Riviera Gazatí, sería absolutamente impensable en el marco de Naciones Unidas. Así que bueno, este es el esquema en el que estamos, pero yo digo, es lo único que tenemos. Nosotros en la Argentina sabemos mal, estamos en crisis, estamos muy mal, no tenemos financiamiento, los hospitales no tienen ni sábanas ni gasas, pero cuando tenemos problemas vamos al hospital. Aunque no tenga gasas ni tenga nada, es lo que queda. Y bueno, a partir de ahí veremos si hay voluntad para reconstruirlo o no. Pero yo, volviendo a tu pregunta inicial, no veo que las reformas en este momento caminen por ahí. Es más una discusión vacía que una propuesta real y seria, ¿no?
Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Nuestras vías de contacto son nuestra página web www.cascosazules.com.ar, en nuestro WhatsApp al 15 27 62 4519, en Instagram como Cascos Azules ARG, en Twitter como @CascosAzulesARG, en Facebook Cascos Azules FM y en YouTube como Cascos Azules Radio. Y si te gustó nuestro contenido, nos dejes un like y te suscribas tocando la campanita. Así te llegan las notificaciones de cuando subimos nuevos contenidos, como entrevistas a desplegados y columnistas. Nuestra costumbre nos mueve a viajar juntos con nuestros protagonistas a zonas cruzadas por el flagelo de la guerra, acompañarlos por geografías difusas, plenas de ambigüedades y distorsiones, contrariedades y sinsentidos, aquellos que dan la sinrazón de la discordia, el encono y la división, y así conocer por medio del relato lugares, circunstancias y actores. Siempre con ese telón de fondo de drama de muy difícil descripción. Así es nuestro modo de acompañar a nuestros héroes, alentándonos a proseguir en su labor. Muchas veces desconocida, a que continúen en su esfuerzo que tanto nos llena de orgullo. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos en la segunda parte de este programa que llamamos Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Escuchábamos en el primer bloque al especialista en seguridad internacional Juan Belicou, que nos adelantaba cómo deben ser las misiones de paz del futuro y la situación es desde las zonas de conflicto. Vamos a escuchar la segunda parte. Bueno, estamos con Juan Belicou, que desde España nos está comentando esta interpretación, esta visión que siempre nos amplía y nos mejora. Y esto de la reforma, claro, evidentemente, podemos llegar a decir que este orden mundial, yo le llamo orden mundial, no sé tu opinión, me gustaría algún tipo de cruce a esta idea de cómo se estableció en 1945. Y la otra que yo veo es que, bueno, se ha ido disminuyendo la influencia de Naciones Unidas. Nosotros vemos la opinión generalizada respecto a estas críticas que ha habido, sobre todo en el sur del Líbano,
de que, bueno, no lograron la paz. Esta es una crítica un poco gratuita, pero bueno, que nos ha tocado, en particular a los argentinos, sufrirla, entre comillas, aunque indirectamente, pero se produce esto y a la vez, y te comento, en el mismo lugar donde vos exponías, en el CARI, aparece Rafael Grossi y ya precandidateándose para ocupar la silla del secretario general que viene un poco de los refugiados, pero que no le ha ido demasiado bien en los últimos años. Se está hablando de que 2025 vamos a llegar a 300 millones en estos artículos que me mandaste, 300 millones de desplazados en el mundo. Esto es un pequeño fracaso. ¿Qué lectura le das vos? Sí, es un gran fracaso. Es un gran fracaso. Yo te diría, tenemos un momento. A ver, vamos por varios lugares. El embajador Grossi realmente, eh, yo creo que ha hecho una gestión brillante en todo sentido. Ha entendido exactamente cuál es el lugar de la agencia y cuál es el objetivo de la agencia que él maneja y lo preservó limpio de influencias políticas, cosa que el actual secretario general no logró. Guterres tiene una especie de lealtad dividida entre una lealtad hacia Europa y dentro de Europa particular a Portugal, pero digamos una visión muy europeísta. Eh, y yo creo que Grossi en ese sentido ha sido mucho más eh, profesional, un gran diplomático, con mucha habilidad, se ciñó estrictamente al mandato que él tiene, evitar que las plantas nucleares estén en riesgo y tengan un problema mayor, y él negoció con todas las partes, más allá de cuestiones ideológicas y más allá de que algunos periodistas en nuestro país lo intentaron forzar a que diga que hay un bueno y un malo en esta película. Él se abstuvo de hacer comentarios al respecto siempre con mucha habilidad, marcando claramente cuál es su objetivo. Su objetivo es que no haya un accidente nuclear, que la energía nuclear sea segura. Y esto no es un dato menor porque la energía nuclear tiene mucho futuro, contrariamente a lo que pensábamos hace unos años. Hace unos años estábamos muy preocupados por la energía limpia. Hoy estamos descubriendo que quizás la energía más limpia que existe es la nuclear. Y es probable que volvamos a ella porque es una alternativa a la energía, digamos, de origen del petróleo, que surge del petróleo, de los hidrocarburos, con lo cual resolvemos además otro tema que es la dependencia de los gasoductos y oleoductos que generan problemas geopolíticos de todo tipo, ¿no? Así que yo creo que él tiene una gran oportunidad acá. La pregunta es si la comunidad internacional va a querer tener una Naciones Unidas que sea escribanía de las grandes potencias o que realmente vuelva a ser lo que siempre debió haber sido y que en una época lo fue, ciertamente, ¿no? Que es una agencia neutral, que no tiene agenda propia, que se mantiene apegada a principios, criterios y valores, a reglas claras. Y esto es lo que Grossi claramente representó en sus años en la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? Mm, Va entonces una otra reflexión, llevándote un poco o volviendo un poco a los estos apuntes que vos me mandaste, que son valiosísimos, insisto. Eh, ¿Cómo lo ves? eh, ¿Cómo ves esa vinculación que vos tantas veces has piropeado a las misiones de paz muy, muy afines a tratar de resolver la problemática del crimen transnacional organizado? Y estos comentarios que debieran ser, como dicen los apuntes, atados, es decir, resueltos transversalmente. Eh, cat, bueno, la palabra completa. Em, Dame una perspectiva de cómo tendría que ir cambiando estas nuevas operaciones de paz que pareciera que debieran cambiar. Sí, yo te diría que acá lo que tenemos que entender es que estamos, desde que entramos en las guerras de cuarta generación y de ahí en adelante, los actores no estatales cada vez cumplen un rol más fuerte en esto. Primero porque los grupos de crimen organizado han encontrado espacio en los conflictos. Tráfico de armas, tráfico de personas, soldados, mercenarios, droga, lavado de dinero, todo lo que quieras. Violación de embargos,
porque ellos son los dueños de las rutas de contrabando y de violar las fronteras, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Más allá de asesinatos por encargo de posibles opositores, sabotajes, en fin, todo lo que se te ocurra entra ahí. A esto súmale el acceso a la tecnología que los grupos no estatales hoy tienen. La tecnología es accesible a cualquiera. Es más probable que los drones más ágiles, más adaptables, estén en manos de estos grupos, que además tienen capacidad de financiamiento ilimitado. A ver, hoy las grandes potencias, a ver, un portaaviones que cuesta varios miles de millones de dólares, cuando no cientos de miles de millones de dólares, desarrollar un portaaviones hoy como los que tiene Estados Unidos de última generación, puede ser destruido con drones que cuesten unos miles de dólares, ¿no? Entonces, y estos pueden ser desarrollados por cualquiera. Hay mucho ingenio dando vuelta que está desempleado en este momento. Acá entra en juego este otro problema que es tenemos un mundo que excluye de la economía formal, de la formalidad a una gran parte de la población. Eso explica por qué tenemos 300 millones de desplazados, muchos de ellos por conflictos, pero también tenemos muchísimos desplazados laborales vinculados a la pobreza, al cambio climático, que lo negamos, pero la verdad es que hay desertización en el mundo, hay problemas de falta de agua, en fin, todos estos problemas. Entonces, este submundo que se maneja en la informalidad pasa a ser pasto fácil del crimen organizado que los puede explotar ilimitadamente. Entonces, esta combinatoria hace que los actores no estatales entren en este juego. Y lo que es peor todavía, algunos estados han descubierto que pueden utilizar estos poderes informales, este crimen organizado y demás. Para darte un ejemplo, en los años 60 aparecieron los primeros mercenarios franceses en África. De ahí en adelante, el mercenariazgo se convirtió en un negocio fabuloso y aparecen los ejércitos privados que se venden al mejor postor. A ver, en Yugoslavia lo hemos visto como pocas veces en la historia de la humanidad, pero de ahí en adelante el tema explotó. Después vinieron los hombrecitos verdes, después vino Blackwater, que pueden hacer cosas que el Estado no hace. No puede hacer porque tiene responsabilidades. Entonces vos, cuando estás desde el lado del gobierno y a vos te acusan de haber violado reglas de juego o reglas, digamos, la Convención de Ginebra. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Lo que digo es que cuando a vos te aparece una confluencia de actores no estatales que trabajan en el área negra, o aún peor, en área gris, entendiendo por área gris lo mismo que entendemos en economía, ¿no? Es decir, cuando son contratados para el Estado para hacer cosas que el Estado no quisiera quedar pegado o no quisiera estar involucrado en hacer cosas que escapan a lo que es aceptable hacer, o lo que queda prolijo hacer, o lo que es políticamente razonable hacer y demás. Bueno, cuando tenés todo este escenario, la naturaleza de la misión de paz cambia. Esto lo hemos visto ya anteriormente en misiones de paz. Vuelvo al ejemplo de Yugoslavia, en la que participé activamente, pero digo,
ahí veíamos como el crimen organizado estaba traficando armas para los grupos en pugna, lavaba dineros para ellos, traficaba drogas, los grupos en pugna le aseguraban cierta seguridad en el tránsito por sus territorios para traficar la droga, etcétera, etcétera. El reclutamiento forzado, esclavitud, en fin, una serie de cuestiones tenemos. Entonces, hoy ya las misiones de paz tienen este componente adicional que tienen que empezar a atender, porque tenés un fenómeno, me acuerdo, hace unos años escribí un documento para el Banco Mundial y se llama violencia residual en escenarios de posconflicto. El tema estaba centrado en Colombia, las negociaciones con la FARC en ese momento y cómo iba a ser el escenario posterior. Y la verdad que era bien complicado. Si uno toma ejemplos de otras regiones, como por ejemplo Irlanda, donde los intentos de resolver el tema con la ira llevaron más de 80 años de gestión, y aún hoy todavía tiene algunos coletazos marginales. Hace un par de años mataron a un líder histórico del IRA, asaltando un banco para financiar un grupo residual que intentaba volver a las armas y cosas por el estilo. Entonces, esto no es un tema fácil. Y acá te viene el otro problema, que es el desplazamiento y la falta de integración de la gente en una economía formal. Entonces, las misiones de paz van a tener que abordar estos aspectos mucho más sólidamente. Y volvemos al eterno problema que siempre mencionamos, y esto no es algo que invento yo. Uno de los secretarios generales, de los primeros que aportó a las misiones de paz, dijo: las misiones de paz no es una misión militar, pero solamente las militares lo pueden hacer. Y ya en esa época se avisoraba que los militares pueden parar la violencia, pero no pueden construir la paz, porque para eso necesitas que intervengan otras agencias. Se necesita crear empleo, se necesita crear comercio, se necesita construir infraestructura, no infraestructura de emergencia, infraestructura sostenible en el tiempo. Es decir, se necesitan inversiones, capacidad industrial y demás. Para absorber a toda esa gente, que es una masa disponible a disposición de los actores no estatales violentos, que en esto hacen su primavera, y esto es lo que tenés que evitar a toda costa. Bueno, por eso te digo, las misiones de paz van a ver cada vez más expandida su misión. Ahora, al expandir la misión también incrementás exponencialmente los costos. La pregunta es quién va a pagar los costos. No están pagando ni para parar la guerra, imagínate lo que es pagar para construir la paz. Claro que construir la paz es además un negocio muy interesante. Me acuerdo cuando se cumplieron 50 años de la OTAN, y en un momento en que se quería hacerle pagar a los europeos el esfuerzo bélico que hizo básicamente Estados Unidos y Inglaterra en parar la guerra de Yugoslavia, los franceses, que hicieron los deberes, dijeron: pero un momentito, la reconstrucción es un negocio enorme que se lo están quedando ustedes. Y por otra parte, a ver, la guerra de Yugoslavia desplazó 2 millones de personas. Esa gente no se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Cuál es el costo de contener esos 2 millones de desplazados que tuvo que absorber Europa? Porque eso no entra en la ecuación económica. Entonces Estados Unidos optó por dejar las cosas como están, porque si entrábamos en este número, el número era bien diferente. Entonces, ahí hay toda otra serie de cuestiones detrás de todo esto que hay que empezar a discutir seriamente y ver cómo las podemos manejar. A ver, la reconstrucción de Ucrania. La economía de Ucrania está absolutamente destrozada. Y encima, durante estos años, se ha alimentado, para mantener a los ucranianos lejos de Rusia, se ha alimentado la corrupción. Sí, todo el mundo sabíamos que ahí era un agujero negro donde se perdía dinero. Muchas de las armas terminaron en el mercado negro. Está generando eso preocupación. Tenemos chicos de 18, 19 años que preferirían trabajar en Google, que no tienen ninguna intención de trabajar para el Estado ni ahora ni nunca, que reciben subsidios internacionales para construir drones que tiran bombas. ¿Qué van a hacer esos chicos cuando termine este conflicto con ese conocimiento? ¿No? Es decir, ¿quién se los va a pagar? Y ya sabemos quién se los puede pagar. Entonces, este es todo un escenario que tenemos que empezar a trabajar seriamente si queremos construir un futuro razonable. Lamentablemente esto no entra en el criterio libertario, si lo querés, que es un criterio de sálvese quien pueda, el que tiene capacidad le irá bien y el que no, se broma. Claro, no hay largo plazo. No hay largo Ya plazo. lo escuché
hablamos y hasta con vos en algún momento, qué pasaba con el chico de la droga en Colombia Sí. que estaba acostumbrado a vivir en la selva y tenía un ingreso. Ese hombre cuando depone las armas, deja las armas y va a manejar un taxi, pero no va a cobrar en dólares, va a cobrar en colombianos. Pero Esta además la es una de pregunta es, a ver, no sé si vos recordás cuando terminaron los años 90, cuando en la Argentina aparecieron, 80, 90, cuando en la Argentina empezaron a cerrar fábricas privatizadas y se empezaron a comprar kioscos. Aparecieron tantos kioscos. O sea, como decís, también a los chicos los mandamos a manejar taxis, pero ¿cuántos taxis va a usar la gente? Hay un límite. Entonces, no hay mira, esto mercado. me hace acordar, yo trabajaba en el BID en ese momento y tuve que viajar a Centroamérica. eh, y me acuerdo en Honduras, había una ONG que con muy buena intención estaba tratando de trabajar con los chicos que estaban en pandillas, en estas famosas maras, para que abandonen las maras y les enseñaban artesanías. Y yo, mi pregunta era, ¿artesanías para qué? Entonces les enseñaban a hacer sandalias de cuero artesanales para venderle a los turistas. ¿A qué turistas en Honduras? ¿Cuántas zapatillas, cuántas sandalias los turistas van a comprar? Este chico, con muy buena intención, sale a la calle, intenta vender las sandalias. 3 meses después, se murió de hambre, no vendió ni 2 sandalias y vuelve a lo que estaba siempre haciendo. Ahora, al mismo tiempo, en El Salvador había un personaje, el padre Pepe, un personaje mítico. Lamentablemente se le escapó la chapita, tuvo un problema, yo te diría, de índole psiquiátrica, pero el tipo había iniciado una muy buena gestión. Él creó lo que llamaba la República de Bosconia. ¿Qué era la República de Bosconia? Era una especie de comuna donde estos chicos que salían de ahí, a ver, para contextualizar un poco hay que aclarar que de las maras hay solamente dos maneras de salir, o con los pies para adelante o a través de la iglesia, eso te lo permiten. Pero hay un compromiso, vos no vas a hablar de tu pasado ni vas a denunciar a ninguno de tus compañeros, no vas a hablar, ¿no? Y a esa persona se la respeta. Entonces, este sacerdote jesuita construye esta República de Bosconia donde va incorporando chicos para producir, y acá fíjate lo que él hizo. A diferencia de la que fabricaba zapatillas con muy buena intención, este hombre se fue a España, logró hablar con la reina Sofía, la reina madre hoy, se sentó con ella y a través de ella logró llegar a la industria automotriz española, concretamente a la fábrica SEAT, es decir, la Fiat española en aquella época, por Mm. decirlo de alguna manera. Y arregló con SEAT que ellos iban a producir en El Salvador repuestos para la fábrica, es decir, el primero consiguió el mercado. Demostraron que eran competitivos y que producían repuestos de calidad. Y en esa fábrica, gestionada por estos chicos, el más grande en ese momento tenía 29 años y era el chico que iba a negociar a España con la fábrica el valor de los repuestos. Porque a todo esto ese chico lo mandaron a la universidad, estudió, era un ex marero. A estos chicos no les falta ingenio, les falta inserción social, socioeconómica. Si alguien le construye la estructura para que lo haga, se pueden insertar, pero no lo logran. Y te voy a contar otro ejemplo paralelo. En Honduras, en un momento, hubo un programa de televisión, un reality, como el que teníamos nosotros, pero en vez de bailar con mujeres con poca ropa, acá el criterio era un poco distinto. Acá el criterio se llamó Desafío 10. Trajeron a 10 chicos egresados de colegios ingleses de la alta sociedad hondureña y trajeron 10 chicos mareros, de estos chicos sin educación primaria completa. Y básicamente lo que hacían a lo largo del programa, en todo el año, un programa que iba 3 veces por semana, salía por televisión, había gente que los iba asesorando de cómo construir un emprendimiento. Contadores, abogados, gestores, cómo conseguir las licencias, qué era lo que había que hacer, qué era lo que no había que hacer, cómo ayudar. Entonces cada uno desarrollaba un proyecto de un emprendimiento y después lo ponía en funcionamiento con un capital inicial de solo $1.000, es todo lo que les daban. ¿Sí? Vos fíjate que de estos 20 chicos, solamente 11 emprendimientos prendieron. 9 eran de los chicos
mareros y 2 solamente de los chicos procedentes de escuelas. Pero ese programa de televisión generó un conocimiento popular porque todo el mundo quería ver ese programa, no se lo perdía nadie, pero vos aprendías de cómo conseguir una autorización para vender choripanes en la calle. ¿Me entendés? Es decir, era una construcción positiva y fue muy exitoso. Otro caso que me acuerdo, uno dice, en nuestra región no hay capacidad empresaria. Sí la hay. A ver, una de las empresas aéreas más exitosas de nuestra región es TACA, la ex TACA, era salvadoreña, ¿sí? Tenés una empresa en Panamá que también está haciendo punta a nivel mundial, es una de las más fuertes compañías aéreas mundiales. Entonces, no es que nos falte capacidad de emprendimiento. Hay 11 que generar unicornios. Exactamente. Unicornios hay que darle espacio, hay que incentivarlo, hay que promoverlo. Pero además con reglas transparentes. Tenemos que cortar esto del lobby donde solamente los poderosos, logrando exenciones exóticas como las que tenemos en los edificios de una ciudad donde no se puede construir como en Buenos Aires, edificios de más de 30 pisos, proliferan edificios de 45. Entonces compran el terreno que tiene un valor determinado porque el potencial de su desarrollo para construir un edificio de no más de 30 pisos, te construye una torre de 40 y los otros 10 pisos de ganancia pura, neta, que excede el costo inicial. A todo esto, con reglas donde estos edificios, al tener más gente de la que estaba prevista tener, consumen más agua y dejan a los vecinos sin agua en los vecinos. Ya ni hablemos de las situaciones como Núñez, de que han chupado tanta agua de la capa freática que los terrenos se hunden en edificios que se están partiendo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un esquema de corrupción en favor de los poderosos y hay muy poca promoción de negocios genuinos de base pequeña para que la startup pueda crecer. No, es más, nosotros a las startups las expulsamos. Nuestros startups, la mayoría está viviendo en Uruguay. ¿Me entendés lo que digo? Bueno, el sistema internacional tiende a esto también. Esta es la paradoja. Nosotros queremos parar la guerra en este momento. Si vos entrás en las bolsas y me decís, ¿cuáles son los negocios en este momento con mayor probabilidad de éxito? ¿Sabés cuál es, paradójicamente? El complejo militar industrial. Tal cual. Alemania se está yendo a Ucrania. Nos queda nada de tiempo. Si querés hacer un cierre para este momento, Juan. No, solo decir, realmente tendríamos que parar un poco la pelota y pensar cómo lograr mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida nuestra y de nuestros hijos en un mundo que sea mejor. Y dejar de pensar en corto plazo. Soldados valientes luchando en la paz, cascos azules y coraje tenaz en tierras lejanas, un mundo en oración, unidos por la paz en cada rincón. El Día Internacional de los Trabajadores, o también conocido como el Día del Trabajo, se celebra el 1 de mayo para conmemorar a nivel mundial el movimiento obrero y la fuerza laboral, como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo. Actualmente, el Día de los Trabajadores se ha convertido en una fecha festiva y en muchas ocasiones no se piensa en su origen, pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras. También se celebra el Día Mundial del Amor. Se afirma que el amor es un sentimiento universal que une a las personas, generando una sensación de bienestar y solidaridad. Una manera de demostrarlo es celebrar cada 1 de mayo el Día Mundial del Amor. Esta fecha representa un símbolo de amor incondicional que invita a todas las personas y naciones para que se unan en la sabiduría de la paz y el amor, generando una visión común para ayudar positivamente a la humanidad. Nuestras vías de contacto son nuestra página web www.cascosazules.com.ar, en nuestro WhatsApp al
15 27 62 4519. En Instagram como Cascos Azules ARG. En Twitter como @CascosAzulesARG. En Facebook Cascos Azules FM. Y en YouTube como Cascos Azules Radio. Y si te gustó nuestro contenido, nos dejes un like y te suscribas tocando la campanita. Así te llegan las notificaciones de cuando subimos nuevos contenidos, como entrevistas a desplegados y columnistas. Y de esta manera llegamos al final de este maravilloso programa que es dar a conocer la labor de nuestros uniformados. Escuchamos la entrevista que le realizó el doctor Eduardo Kundins a nuestro columnista Juan Belicou. También los invito a que sigan la nota completa en YouTube. También quiero recordarles más bien, que estamos en la Feria del Libro, en el stand 1622, en el pabellón amarillo, y ahí se encuentra el libro La posibilidad de la paz, quien es su editor, el doctor Eduardo Kundins. La feria va a estar del 24 de abril al 12 de mayo, de lunes a viernes, de 14 a 22, sábado, domingos y feriados, de 13 a 22 horas. Los saluda quien les habla, Valeria Díaz, y nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión, lunes 19 horas, jueves 19 horas, con más Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Gracias y hasta entonces. Esto fue Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.